noches, queridos amigos de la comunidad venezolana residenciada en Calgary. Hoy el equipo de prensa Voluntarios por Venezuela, aquí en Calgary, mi colega Iván Perdomo en la cámara y la producción, y esta servidora María Teresa Costa, tenemos el grato placer de presentarles a ustedes la entrevista con Orlando Vieira Blanco, el embajador nombrado por el presidente interino Juan Guaidó. Buenas noches, Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches, María Teresa. Gracias por la invitación. Gracias. Un poco para presentarles quién es nuestro embajador en Canadá. Les cuento que él es un experto en Derecho Mercantil, es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, además de eso es politólogo, ha colaborado con el diario El Universal y con otros diarios. Es importante, estudió en la Universidad de Montreal, en la UQAM, en la Universidad de Quebec en Montreal, un diplomado. Él habla 3 idiomas, inglés, francés y español, cosa que me enorgullece absolutamente porque me parece que Canadá se merece a alguien de tu altura. Muchas gracias, de verdad que orgulloso también de representar bien nuestra estampa venezolana. Claro que sí. Bueno, y sin más preámbulos, vamos directamente a la entrevista. ¿Podrías indicarnos cuáles son las principales razones de tu gira por el oeste canadiense? Bueno, la verdad que hemos venido cumpliendo también encuentros con otras comunidades nuestras en Montreal. Sostuvimos un conversatorio en Ottawa, en Toronto, y nos faltaba visitar ciertamente la costa oeste, donde particularmente aquí en Calgary tenemos una de las representaciones, una de las comunidades más extensas de venezolanos, además con muy buena formación. Parte de la encomienda de atender a nuestra gente ha sido uno de los intereses del propio presidente interino Juan Guaidó. Cuéntanos cómo llegaste a ese nombramiento. Bueno, el nombramiento de pronto tiene su origen porque desde el triunfo de la mayoría de oposición en el 2015, comenzamos a asumir un compromiso de asesoría de la Comisión Permanente de Política Exterior. Esta Comisión Permanente de Política Exterior nos llevó a la conformación de una agenda internacional en la cual participamos muy activamente, tratando de caracterizar en el mundo lo que era y sigue siendo la dictadura y el régimen de Caracas. A partir de allí hemos venido obviamente teniendo desde el exilio una relación continua con los principales líderes políticos del país, no solamente de la Asamblea, sino con la mayoría de ellos, y al tiempo que se plantea este orden de suceder constitucional en el cual queda ya investido en el cargo Juan Guaidó. Obviamente parte de la estrategia de reforzamiento de afuera hacia adentro de esta investidura era tratar de ir en la búsqueda del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino. Ese reconocimiento vino de varias naciones y habida cuenta de ese reconocimiento llega entonces la designación nuestra o de muchos de nosotros como embajadores. Pues el desenlace fue muy simpático. En una llamada, una madrugada fría, llama el propio Juan Guaidó en un tono muy humilde y muy además coloquial. ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo estás, mi pana? Quiero que nos ayude. Siendo embajador nuestro en Canadá, sí nos sorprende es el avance tan determinante de la aceptación que rápidamente la comunidad internacional empieza a tener de estas designaciones. Y te comento que en el caso mío particular fue una aceptación que en el marco del Grupo de Lima, de la reunión de Ottawa, el propio primer ministro Justin Trudeau se dio a la tarea de decir en la ceremonia inaugural: reconozco al presidente interino Juan Guaidó y a la representación diplomática de Orlando Vieira Blanco como el embajador en Canadá. Esta es un poco la historia en resumidas cuentas de esa designación. Y precisamente hablando de eso, desde tu punto de vista como embajador de Venezuela en un país como Canadá, que además ha sido uno de los primeros países que ha no solamente reconocido a nuestro presidente, sino te reconoció a ti también, y reconoce y promueve
a nivel internacional la ayuda para Venezuela. ¿Cuál es la estrategia política internacional del presidente Juan Guaidó y cuál es tu papel en esa estrategia como embajador de Canadá? Bueno, la estrategia política internacional es que en el marco de ese reconocimiento que se está teniendo es generar un proceso cada vez más firme de lo contrario, de desconocimiento de lo que va quedando en Caracas, lo cual es muy importante porque esto te abre una cantidad de aceptaciones, una cantidad de aspectos vinculantes en toma de decisiones. Por ejemplo, uno al rompe, bueno, ya se tomó posesión de Citgo en Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso nuestro en Canadá, bueno, ya podemos, digamos, sostener reuniones, lo que llaman one-on-one, con embajadores en Canadá que nos han dado, por cierto, un respaldo irrestricto a nuestra designación, como el de Perú, como el de Estados Unidos, como el de Colombia, que ha sido extraordinario, como por ejemplo, podemos sostener reuniones one-on-one que llaman también con los departamentos de migración para ayudar a los venezolanos aquí en Canadá, como por ejemplo tener reuniones con Global Affairs, con Cancillería, para ver bajo qué modalidad se va a canalizar la ayuda humanitaria. Eso le da a Juan Guaidó entonces un puntaje y un peso de gestión. Y eso es un poco la estrategia que se ha venido agotando en el plano internacional. En base a eso y en todo lo que has nombrado, ¿cuál es tu agenda como embajador específicamente con el gobierno de Canadá? Bueno, en primer lugar ha sido darle contenido, forma y seguimiento a la ayuda humanitaria. No es una ayuda humanitaria que solamente debe ir dirigida a un tipo de venezolanos que ha salido del país y que obviamente ha causado un impacto en varios países de entorno, a quien Canadá le ha dado recursos para atender ese éxodo. También es la ayuda humanitaria de la Venezuela, digamos, aguas adentro, que necesita urgentemente de comida, medicina, recursos para sobrevivir. Y después es la agenda de los venezolanos en Canadá, te decía, que también están sufriendo y padeciendo problemas, no solamente en el plano de estatus, sino la definición también de sus refugios, sus asilos, sus estatus de permanent resident o residentes permanentes, de estudio y de certificación de trabajo. Es un poco la agenda que hemos tenido hasta ahora, amén de reunirnos con la diáspora y como el encuentro de hoy, que también es muy importante escucharlo, orientarlo y, ¿por qué no?, generar, digamos, un poco de moderación en lo que son nuestras ansiedades como personas que sufrimos mucho también lo que padece nuestra gente en Venezuela. Claro que sí. Siguiendo con la estrategia política del presidente Guaidó, háblanos de la aplicación del artículo 187 que tanto la gente lo pide por los social media y prácticamente ha sido tendencia. Sí, esta es una facultad, una potestad presidencial que ya viene rodando desde la Constitución de 1961 y que no es otra cosa que la facultad del presidente de la República de solicitar auxilio de misiones militares ante determinadas eventualidades. Pero realmente la inteligencia del constituyente, tanto del 61 como del constituyente del 99 en este artículo, es llamar a una misión militar cuando hay una situación de catástrofe. Yo cito mucho en estos casos lo ocurrido en Venezuela, por ejemplo, en el año 99, por cierto, donde Chávez se negó a recibir la ayuda humanitaria que en ese momento venía de Estados Unidos. Bueno, de eso se trata, son ayudas, digamos, para situaciones de desbordamiento, de situaciones de caos o de, que llaman catástrofe social o humanitaria. Me gustaría conocer y compartir con la gente, con la comunidad venezolana en Calgary, ¿cuál es tu opinión sobre la posición de la alta comisionada de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, Michelle Bachelet? Bueno, ahí ahora me tocas una tecla porque yo tengo una manera de responderte como embajador y tengo otra manera de responderte como venezolano. Como embajador, lo máximo que te podría decir es que yo le pediría a ella que quizás haga lo que está haciendo, a mi juicio, un poco tardíamente, que es que active un procedimiento especial de relatoría que vaya a Venezuela, de alguna manera a abogar por los presos políticos, a abogar por a testimoniar la situación de quebrantamiento humanitario. Y como venezolano,
yo le pediría que aparte de todo esto se convierta realmente en el líder de derechos, en términos de derechos humanos, que debe convertirse con la alta jerarquía que tiene por ser la máxima jerarquía de las Naciones Unidas en materia de reivindicación y protección de los derechos humanos. Y eso comporta una investigación a profundidad que puede ir en múltiples direcciones donde no se descarta la justicia universal. Muchas gracias. En tu intervención de hace momentos atrás hablaste y dijiste que Venezuela es recuperable, ¿ok? Y no es un secreto para nadie que nuestra industria petrolera es la principal industria del país. Y además no es un secreto para nadie que existen 3 países en el mundo que se han beneficiado directamente de la diáspora venezolana, específicamente de la petrolera. Entre ellos están Canadá, por supuesto, está Colombia en una parte y también están los Emiratos Árabes. Personalmente conozco que en otros países se han hecho muchísimas cosas y entre ellas el Plan País, que se está haciendo en los Estados Unidos desde el 2011, con grupos que se han organizado allá. 2 preguntas básicamente. ¿A través de ti se puede canalizar alguna comisión? Porque nosotros aquí en Calgary específicamente tenemos grandes lumbreras, como diríamos los venezolanos, grandes lumbreras en términos de política petrolera, ¿ok? Y nos gustaría contribuir no solamente a nivel de política petrolera, sino a todo nivel de las artes, a nivel de la cultura, a nivel de la educación, a nivel de rescatar Venezuela. ¿Serías tú o sería la Embajada de Canadá proclive a que nosotros podamos organizar algún tipo de organización como el Plan País que se está haciendo ahorita en los Estados Unidos? Sí, bueno, comenzando por lo segundo, la respuesta es sí. Yendo a lo primero, como abogado y politólogo somos muy malos resumiendo y voy a tratar de ver cómo te comprimo una pregunta que me toca el listón, tanto en lo intelectual como en la pasión que tiene uno por Venezuela. Mira, la devastación sufrida por Venezuela es inédita. Que un país haya registrado una inflación de 10 millones por ciento de inflación, que un país tenga una situación de escasez al ritmo de 60-65%, que es propio de una economía de guerra. Así es. Que un país se haya quedado en un 90% sin instrumental médico y sin medicinas en sus hospitales, que esté reflejando un aumento de 44%, 4.4 niños de cada 10 que nacen mueren. Así es. Y mejor no nos extendamos en esta devastación, porque no quiero tampoco caer en el recuerdo de esto. Supone, entre otras cosas, un desmantelamiento institucional y republicano que ha significado la pérdida del 50% del Producto Interno Bruto del país en los últimos 3 años. Si en Venezuela se diese la situación de un cambio de modelo de poder mañana, y ya ha sucedido en el país, porque ya sucedió cuando tuvimos la situación del gobierno en el marco de la presencia de Pedro Carmona, la migración de capitales, el retorno de venezolanos, el plan de, vamos a llamarlo, de rescate y recuperación país, que naciese en ese momento, después de 20 años de ansiedad, de oscurantismo y de criminalidad, sería tanto inédito como récord, como ha sido la devastación del país. Los economistas, no lo digo yo, cuando se habla en inglés del proceso del rebuilding devastating economy, reconstruyendo economías devastadas, hablan de que tú puedes tener rebotes hasta de el mismo 30 y 40% en un periodo de 2 años en la recuperación económica. Pero no estamos hablando de una inversión solamente de los venezolanos. Así es. En Calgary o de los inversionistas en Calgary. Estamos hablando de los procesos de reinversión de los venezolanos que tuvieron parques industriales instalados en el país y que tan solo al saber que se puede reactivar el país,
se irían a Venezuela de inmediato a reactivar su fábrica. Estamos hablando de 5 millones de hectáreas despojadas en el país a la espera de que todos los mecanismos de reconducción de la tierra, el trabajo de la tierra, con los mecanismos de riesgo, con todas las técnicas que eso involucra, se reinstalen en el país. Entonces no es una pregunta que a mí me gusta responder corto, porque para uno decir que en Venezuela en 100 días sería otra y en 2 años pudiera estar recuperada, tenemos que explicarlas en estos términos. Claro. Y para culminar te comento que ciertamente me ha sorprendido gratamente, aunque creo que al final de cuentas no fui tan sorprendido, que estando en la conferencia de energía la semana pasada en Toronto, y ahora aquí reunido con algunos inversionistas de energía, las potencialidades de Venezuela en minería, en oro, en una cantidad, digamos, de fuentes mineras, en bauxita, en coltán, en hierro, en carbón, y agrégale petróleo y gas, claro, son infinitas sin devastación. Porque eso es otro mito, que las empresas, digamos, que han acabado con la Amazonia. Lo que acabó con la Amazonia es la minería ilegal. Exactamente. Que en complicidad con esta situación criminal de todo un estamento, llamémoslos militar, al servicio de unos garimpeiros, se han encargado sin ningún tipo de normativa de devastar la zona. Entonces, Venezuela sería otra, con una rapidez histórica que no ha conocido Latinoamérica, creo que, valga la redundancia, en su historia republicana. Bueno, antes de mi última pregunta, yo me quiero hacer eco de la comunidad venezolana en Calgary y decirte que nosotros estamos, te lo voy a decir de una manera muy venezolana, estamos al pie del cañón. Eso significa que hay una cantidad de gente aquí, de profesionales, de técnicos, dispuestos a orientar, a ayudar, a planificar la recuperación de Venezuela, y yo te lo quería hacer saber para que tú como embajador de Canadá puedas hablar por nosotros, no solamente por Calgary, me imagino que en el resto de Canadá también lo hay, de esos profesionales y técnicos venezolanos que estamos dispuestos a ayudar a nuestro país, aunque nos encontremos afuera. Así que puedes decirle a nuestro querido presidente Juan Guaidó que tiene una cantidad de cerebros que pueden trabajar por la recuperación del país con solo una llamada. Bueno, te agradezco mucho, muchas gracias. Y finalmente solamente quisiera pedirle muy especialmente a los venezolanos que están aquí en Calgary y a estos profesionales nuestros que son especialistas en el área de energía, en el área de petróleo, en el área de minería, que ciertamente presenten su capítulo de lo que debería ser un plan país en materia de inversión energética, en materia de restauración, de la inversión minera y de todo lo que esto significa en Venezuela. No hay mejor talento y profesional que ellos, que no solamente han vivido ya en Canadá, sino que también conocen que es Canadá precisamente uno de los países líderes en materia de fondos financieros para acometer este tipo de inversiones. Y eso, si se lo extiendes a todo un proceso de retorno cascada de venezolanos en múltiples disciplinas y al simple hecho de haber vivido en países de altísima civilidad, viene a reforzar el hecho de que es ese retorno de estos talentos a nuestro país lo que no pone solamente una luz al final del túnel, es una luz en el epicentro del hecho libertario que estamos a punto de disfrutar. Es el amanecer de la nueva Venezuela. Claro que sí. Nuestra última pregunta va dirigida a saber qué podemos hacer, qué puede hacer la diáspora por Venezuela ahorita, desde el próximo segundo. Sabemos que tenemos que cumplir 3 pasos, que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. ¿Cómo se va a organizar la diáspora, no solamente en Canadá, sino a nivel internacional, para que realmente se pueda llevar no solamente medicamentos e insumos a Venezuela, sino llevar toda esa serie de necesidades que hay y tratar de cubrirlas? ¿Cómo la Embajada de Canadá, cómo la Embajada de Venezuela en Canadá va a organizar a eso, no solamente a los voluntarios, sino a las personas que de una u otra manera no pueden ser voluntarios, pero que quieren aportar su grano de arena?
Sí, bueno, por lo pronto estamos tratando de crear una plataforma que permita reagrupar ese voluntariado. Y a partir de la reagrupación de ese voluntariado, crear ciertas definiciones de roles mínimos para que cada quien se encargue de canalizar lo que sobre la marcha debamos canalizar. Pero hay otras cosas que de pronto no son tan laboriosas en esto de ayudar en la diáspora. Yo creo que la diáspora canadiense e incluso la diáspora en general venezolana tiene que generar un proceso continuo de moderación de nuestras propias ansiedades. Tiene que tratar de también documentarse sobre cuál podría ser realmente en términos diplomáticos e internacionales un llamamiento a esa comunidad ejecutable. Porque si de pronto salen ideas sueltas de que vengan los marines o vengan de pronto los militares, eso no va a pasar porque así no funciona el ordenamiento público internacional. Ahora, si los venezolanos damos una demostración de madurez, de estudio, de revisión de conceptos, nos montamos, decía yo mismo hoy en la conferencia, en conceptos como la responsabilidad de proteger, la responsabilidad de prevenir, tan minuciosamente estudiada, por cierto, por la diplomacia canadiense en el 2001, y eso lo trasladamos a las redes, en vez de pronto de ofendernos, descalificarnos, comenzar procesos, digamos, de desconfianza en contra del liderazgo y el momento en que significa Guaidó. En este instante, si tú me preguntas, eso es una misión, eso es un deber, eso es un compromiso que debemos asumir, porque lo que tenemos muy en positivo los venezolanos es que tanto tenemos energía a veces para disgustarnos, pero tenemos la misma energía para reconciliarnos. Entonces, por lo pronto, no nos disgustemos. Vivamos una situación de reconciliación continua que nos lleve a una confianza continua, que nos lleve a hacer aportes inteligentes en redes y en el mundo para que de pronto se den las cosas. Claro, es tan importante eso que estás diciendo, que incluso yo como periodista, una preocupación perenne es que la gente simple y llanamente envía información que jamás ha salido de ninguna parte. La gente inventa información, se llega el primo del otro, se le envía, entonces es una preocupación constante, ¿no? Y pienso que una de las cosas, y te la doy como idea, es que hay que educar a la diáspora también. Eso que tú decías, o sea, tenemos que dar el ejemplo como venezolanos, que estamos afuera, demos el ejemplo, seamos más parcos, vamos a esperar realmente ir a la fuente de las cosas, saber qué en realidad está pasando antes de emitir juicios de opinión, pues. Y algo muy sencillo, a la par de hacer ese ejercicio de verificación, respeto. Así es, así es. No perdamos con tanta prontitud el respeto. Y en esa medida iremos ganando entre nosotros mismos la consolidación de una unidad necesaria para ver si este momentum, que es un momento ideal, logra definitivamente el fin de una era. Así es. Bueno, no nos queda más al equipo de prensa Voluntarios por Venezuela darle las gracias nuevamente a nuestro flamante embajador de Venezuela en Canadá, el señor Orlando Vieira Blanco, abogado. Te deseamos todo lo mejor, todos los éxitos del mundo. Aquí tienes a la colectividad de Calgary para que hagas uso de ella, para que te apoyes en ella, para lograr un país mejor. Muchas gracias, Orlando, por estar aquí con nosotros. Vamos bien. Claro que sí. Venga. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.